Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Instantes que dividen tu existencia en un antes y un después. Para mí, ese momento llegó un jueves de noviembre, cuando el aroma del pavo asado llenaba el aire y las hojas doradas cubrían las aceras. Era el Día de Acción de Gracias. Una fecha que siempre había considerado sagrada, un día para reunir a la familia, para dar gracias por lo que teníamos, para recordar que el amor es el verdadero tesoro de nuestras vidas. Me llamo Elena. Tengo 63 años. Y durante toda mi vida he creído en la bondad de las personas. He creído en el amor incondicional de una madre hacia sus hijos, en la lealtad familiar, en esos lazos invisibles que nos unen más allá de cualquier circunstancia. Crié a mi hija Sofía sola, después de que su padre nos dejara cuando ella apenas tenía 5 años. Trabajé 2 empleos durante años, sacrifiqué mis sueños, mis deseos, mi propia felicidad, para darle todo lo que necesitaba. La vi crecer, la acompañé en cada paso, celebré cada uno de sus logros como si fueran míos. Cuando Sofía se casó con Daniel hace 7 años, sentí que mi corazón se llenaba de una felicidad completa. Él parecía un buen hombre, educado, trabajador, atento. En la boda, mientras le veía caminar hacia el altar con su vestido blanco, sentí que todos mis sacrificios habían valido la pena. Mi niña había encontrado el amor, había construido su propia familia, y yo podía finalmente descansar sabiendo que estaría bien cuidada. Pero la vida tiene formas crueles de enseñarnos que nada es como parece. Aquel día de noviembre, decidí llegar temprano a la casa de Sofía. Vivía a solo 20 minutos de mi pequeño apartamento, en un vecindario bonito con casa de 2 pisos y jardines bien cuidados. Yo había ayudado con el pago inicial de esa casa, utilizando gran parte de mis ahorros, porque quería que mi hija tuviera un hogar donde criar a sus futuros hijos, donde construir recuerdos felices. Para mí, ese dinero no era una inversión, era amor materializado en ladrillos y cemento. Esa mañana, el cielo estaba despejado, y el sol brillaba con una luz suave y dorada. Llevaba conmigo una tarta de calabaza casera, la receta que había heredado de mi propia madre, y una pequeña bolsa con regalos para Sofía. Quería ayudarla con los preparativos de la cena, pelar las papas, preparar la salsa, hacer todas esas pequeñas cosas que las madres hacen para aliviar la carga de sus hijas. Cuando llegué, noté que el auto de Daniel estaba en la entrada, pero no había otros vehículos. Pensé que tal vez los demás invitados llegarían más tarde. Toqué el timbre una vez, luego otra, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, algo inusual, así que empujé suavemente y entré. ¿Sofía? ¿Daniel? Ya llegué. Llamé desde la entrada, pero mi voz se perdió en el silencio de la casa. Dejé la tarta y mi bolso en la mesa del recibidor y me quité el abrigo. Podía escuchar voces provenientes de la cocina, así que caminé en esa dirección con una sonrisa, lista para sorprender a mi hija con mi llegada temprana. Pero entonces escuché algo que hizo que mis pies se detuvieran en seco. La voz de Daniel resonaba clara y fría desde la cocina. Cuando ella se vaya, esa casa será nuestra. Toda nuestra. Ya no tendremos que fingir más. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé paralizada en el pasillo, oculta detrás de la pared que separaba la entrada de la cocina. No podía ver sus rostros, pero sus voces llegaban a mí con absoluta claridad. ¿Estás seguro de que funcionará? Era la voz de Sofía, mi hija, pero había en ella un tono que nunca antes había escuchado. Frialdad. Cálculo. Completamente, respondió Daniel con seguridad. Tu madre no va a durar mucho más. Ya tiene 63 años, y con su presión arterial y su corazón débil, la naturaleza hará su trabajo. Solo tenemos que ser pacientes y seguir siendo los hijos perfectos. Se rieron. Ambos se rieron como si estuvieran compartiendo un chiste privado, como si mi vida, mi muerte, mi existencia fueran algo insignificante, algo que simplemente estaban esperando que terminara para poder beneficiarse. Además, continuó Sofía, ella puso mi nombre en el testamento como única heredera. El apartamento donde vive, sus ahorros, todo será mío. Nuestro. Podremos vender su apartamento, pagar las deudas de la casa, y finalmente tener la vida que merecemos. Ha sido tan inteligente manteniendo las apariencias, dijo Daniel con admiración. Las llamadas telefónicas semanales, las visitas ocasionales, los te quiero mamá, en el momento justo.
Eres una actriz magnífica. Es agotador, suspiró Sofía. Escuchar sus historias aburridas sobre su juventud, sus consejos que nadie pidió, sus constantes intentos de entrometerse en nuestras decisiones, pero todo valdrá la pena cuando finalmente podamos deshacernos de ella. Cada palabra era como un puñal en mi pecho. Sentí que el aire escapaba de mis pulmones, que el suelo se movía bajo mis pies. Esta no podía ser mi hija. Esta no podía ser la niña a la que había arrullado cuando tenía pesadillas, a la que había enseñado a leer, a la que había abrazado cada vez que el mundo le parecía demasiado duro. ¿Y si sospecha algo?, preguntó Daniel. ¿Sospechar qué? Es una anciana ingenua que vive en su mundo de fantasía donde todos somos una familia feliz. Nunca verá venir nada. Hemos sido perfectos. Seguiremos siendo perfectos hasta que la naturaleza haga lo suyo. No recuerdo exactamente cómo logré salir de esa casa sin hacer ruido. Mis piernas se movieron por instinto propio, llevándome de regreso a la puerta de entrada. Tomé mi bolso con manos temblorosas, dejando la tarta sobre la mesa, y salí al aire frío de noviembre. Cerré la puerta tras de mí, con el mismo cuidado con el que había entrado. Como un fantasma que nunca había estado ahí, caminé hasta mi auto sintiendo que cada paso me costaba un esfuerzo sobrehumano. Una vez dentro, con las puertas cerradas, me permití sentir, pero no lloré. Las lágrimas no vinieron, y en su lugar solo había un vacío inmenso. Un dolor tan profundo que trascendía las lágrimas. Me quedé sentada en ese auto durante no sé cuánto tiempo, mirando la casa donde mi hija vivía, la casa que yo había ayudado a comprar. La casa donde ella planeaba mi muerte con su esposo, como si fuera un proyecto de negocios. Entonces, con una claridad que no había experimentado en años, saqué mi teléfono y marqué un número que no había usado en mucho tiempo. El número de Ricardo Mendoza, mi abogado de confianza, el hombre que había manejado la compra de mi apartamento años atrás y había redactado mi testamento. Ricardo, dije cuando contestó, y mi voz sonó extrañamente calmada. Necesito que nos veamos hoy mismo. Tengo que hacer algunos cambios importantes en mi testamento. Elena, es Día de Acción de Gracias. ¿Estás bien? Su voz reflejaba preocupación. Estoy perfectamente bien, respondí, y era cierto. Por primera vez en muchos años veía la realidad con absoluta claridad. Pero necesito actuar rápido. ¿Puedes reunirte conmigo en tu oficina en 1 hora? Hubo una pausa, y luego su respuesta profesional. Estaré allí. Te espero. Conduje hasta la oficina de Ricardo con las ventanas abiertas, dejando que el aire frío me despejara la mente. No encendí la radio. No quería distracciones. Necesitaba pensar, planear, entender completamente lo que acababa de descubrir y decidir mis próximos pasos. Durante años, había vivido con el miedo constante de ser una carga para mi hija. Había limitado mis llamadas telefónicas para no molestarla. Había rechazado invitaciones a su casa para no incomodarla. Había guardado mis problemas de salud para mí misma, para no preocuparla. Todo ese tiempo, pensaba que estaba siendo una buena madre, respetando su espacio, su vida adulta. Ahora me daba cuenta de que había estado facilitándole las cosas, haciéndole más fácil fingir, más fácil esperar mi muerte. La oficina de Ricardo estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo de ladrillo rojo, con ventanas altas. Lo conocía desde hacía más de 20 años, desde que me había ayudado con el divorcio. Era un hombre de unos 70 años, con cabello completamente blanco y ojos amables detrás de unas gafas de marco dorado. Cuando entré a su oficina, me recibió con una expresión de preocupación genuina. Elena, siéntate por favor, te ves pálida. ¿Qué ha pasado? Me senté en la silla de cuero frente a su escritorio, y por primera vez desde que había salido de la casa de Sofía, sentí que las emociones amenazaban con desbordarse. Pero me mantuve firme. Había llorado suficiente en mi vida. Ahora era momento de actuar. Le conté todo, cada palabra que había escuchado, cada risa cruel, cada plan calculado. Ricardo escuchó en silencio, sus dedos entrelazados sobre el escritorio, su expresión volviéndose cada vez más seria. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Luego, Ricardo habló con voz suave pero firme.
Elena, lamento profundamente que estés pasando por esto. Ningún padre debería tener que escuchar esas palabras de su hijo, pero has hecho lo correcto al venir aquí. Tenemos opciones y te voy a ayudar a protegerte. Quiero cambiar mi testamento, dije directamente. Quiero remover a Sofía como heredera. Quiero asegurarme de que no reciba nada de lo que he trabajado toda mi vida para construir. Ricardo asintió lentamente. Podemos hacer eso. Pero quiero que pienses cuidadosamente en esto. No por ella, sino por ti. ¿Hay alguna posibilidad de que hayas malinterpretado la conversación? ¿Existe la oportunidad de hablar con ella antes de tomar decisiones permanentes? Su pregunta era razonable, pero yo conocía la respuesta. No hubo malentendido, Ricardo. Las palabras fueron claras. La intención fue obvia. Y en cuanto a hablar con ella, ¿qué le diría? Que la escuché planear mi muerte. Que descubrí que todo su amor era una mentira. No le debo esa conversación. Ella tomó sus decisiones. Yo tomaré las mías. Ricardo preparó los documentos necesarios esa misma tarde. Trabajamos durante horas, revisando cada detalle de mi testamento, cada activo, cada cuenta bancaria. Decidí que mis ahorros serían donados a organizaciones benéficas que ayudan a madres solteras, mujeres que, como yo años atrás, luchan solas para criar a sus hijos. Mi apartamento sería vendido y el dinero distribuido entre 3 organizaciones diferentes. Un refugio para mujeres maltratadas, un centro de atención para personas mayores y una fundación de becas educativas. ¿Y el dinero que le diste para la casa?, preguntó Ricardo. Era un regalo, respondí con amargura. No puedo recuperarlo legalmente. Pero al menos me aseguraré de que no reciba ni un centavo más de mí. Firmé los documentos con mano firme. Cada firma era un acto de liberación, una forma de recuperar mi poder, mi dignidad, mi derecho a decidir sobre mi propia vida y mi propio legado. Cuando salí de la oficina de Ricardo ya había oscurecido. Las calles estaban iluminadas con luces navideñas tempranas. Y las familias caminaban juntas, riéndose, disfrutando del día festivo. Yo caminé sola hacia mi auto, sintiendo un extraño peso en el pecho, pero también una sensación de alivio. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Sofía. Miré la pantalla durante varios segundos antes de contestar. «Mamá, ¿dónde estás? Dijiste que vendrías temprano. Todos están esperándote». Su voz sonaba preocupada, casi convincentemente genuina. «Casi. Lo siento, cariño», respondí, manteniendo mi voz calmada. Me surgió algo de último momento. «No podré ir hoy. Disfruten la cena sin mí». «¿Qué? Pero mamá, es Día de Acción de Gracias. No puedes perdértelo». «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» «Estoy perfectamente bien», dije. Y era verdad. Solo necesito tiempo para mí misma. Saluden a Daniel de mi parte. Hablamos pronto. Colgué antes de que pudiera responder. Apagué mi teléfono y conduje a casa en silencio. Durante las siguientes semanas mantuve mi distancia. Sofía llamaba regularmente, enviaba mensajes. Incluso apareció un par de veces en mi apartamento sin avisar. Yo mantenía las interacciones breves, educadas pero frías. Podía ver la confusión en sus ojos, la forma en que me estudiaba, tratando de entender qué había cambiado. «Ma, ¿estás enojada conmigo?», me preguntó una tarde de diciembre mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. «No estoy enojada», respondí, honestamente. «Solo estoy ocupada con mis propias cosas. Pero has estado tan distante. Casi no hablas conmigo». ¿Hice algo mal? Miré a mi hija, esta mujer de 32 años que había sido mi mundo entero, y sentí una profunda tristeza, no por lo que había perdido, sino por lo que nunca había tenido, realmente. «Sofía», dije suavemente, «a veces las personas simplemente crecen y siguen caminos diferentes. Tú tienes tu vida, tu esposo, tus planes. Yo tengo los míos. Es natural». No mencioné lo que había escuchado. No le di la satisfacción de saber que había descubierto su juego. Simplemente me retiré, silenciosa y completamente, construyendo muros que ella nunca podría derribar. Pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo. Yo lo celebré sola, en paz, sin la obligación de fingir felicidad que no sentía. Por primera vez en años,
Comencé a vivir para mí misma. Me inscribí en clases de pintura, que siempre había querido tomar, pero nunca había tenido tiempo. Comencé a viajar. Pequeños viajes en autobús a ciudades cercanas, visitando museos y jardines botánicos. Hice nuevas amistades en un club de lectura local, mujeres de mi edad, con historias similares a las mías. Mujeres que entendían el dolor de sacrificarse por hijos que nunca valoraron esos sacrificios. Una de ellas, María, se convirtió en mi confidente más cercana. Le conté toda mi historia una tarde mientras tomábamos té en su jardín. ¿Nunca le dijiste que la escuchaste?, preguntó, con sus ojos llenos de empatía. No, respondí. ¿Para qué? No busco venganza ni confrontación. Solo quiero vivir el resto de mi vida en paz, sin cargar con el peso de relaciones falsas. Eres más fuerte de lo que crees, Elena, dijo María, tomando mi mano. Muchas mujeres en tu situación se habrían derrumbado. Tú has elegido florecer. Tenía razón. Por primera vez en mi vida me sentía libre, libre de las expectativas, libre de la culpa, libre del constante miedo de no ser suficiente para mi hija. Pasaron los meses. Sofía continuaba llamando, pero cada vez con menos frecuencia. Podía sentir su frustración creciendo, su confusión ante mi cambio de actitud. A veces me preguntaba si sospechaba que sabía algo, pero nunca dio indicios de ello. Un día de primavera, casi 6 meses después de aquel fatídico día de Acción de Gracias, recibí una llamada de Ricardo. Elena, necesito hablar contigo sobre algo importante. Su tono era serio. Nos encontramos en su oficina esa misma tarde. Sofía y Daniel vinieron a verme hace 2 días, dijo, observándome cuidadosamente. Querían saber si habías hecho algún cambio reciente en tu testamento. Sentí que mi pulso se aceleraba, pero mantuve la calma. ¿Y qué les dijiste? La verdad, que cualquier información sobre tu testamento es confidencial y que solo puedo discutirla contigo. Se fueron muy molestos. ¿Por qué crees que vinieron a preguntar? Dije, aunque ya conocía la respuesta. Elena, no estoy seguro, pero tengo que advertirte. Si saben o sospechan que has cambiado tu testamento, podrían intentar algo. Quiero que seas cuidadosa. Su preocupación era genuina, pero yo sonreí con calma. Ricardo, llevo meses siendo cuidadosa, he documentado todo. Cada llamada, cada visita, cada interacción. Si intentan algo, tengo pruebas de mi estado mental completamente competente y de mis decisiones tomadas libremente. Él asintió, pero su preocupación no disminuyó. Aún así, por favor, ten cuidado. Esa noche, mientras estaba en mi apartamento, Sofía apareció sin avisar. Tocó la puerta con insistencia hasta que abrí. Necesitamos hablar, dijo, entrando sin esperar invitación. Daniel estaba con ella, lo cual era inusual. Normalmente, nuestras interacciones eran solo entre madre e hija. Mamá, ¿fuiste a ver a tu abogado hace unos meses?, preguntó Sofía directamente. Eso no es de tu incumbencia, respondí con calma. Claro que es de mi incumbencia, explotó ella. Y por primera vez vi caer la máscara de hija amorosa. Tengo derecho a saber qué estás haciendo con tu dinero, con tus propiedades. Soy tu única hija, exacto, dije suavemente. Eres mi hija, no mi dueña. Mis decisiones financieras son mías y solo mías. Daniel dio un paso adelante, su rostro mostrando una expresión que nunca había visto antes, amenazante, oscura. Señora Elena, creo que no está siendo razonable. Sofía ha sido una hija devota. Ha cuidado de usted, se ha preocupado por usted. Merece saber qué está pasando. Lo miré directamente a los ojos. ¿Una hija devota? Qué interesante elección de palabras, Daniel. Hubo un momento de silencio tenso. 5 y algo cruzar por sus rostros. Una sombra de duda, de miedo quizás. Creo que es hora de que se vayan, dije firmemente. Ambos. Mamá, por favor, dijo Sofía, y había lágrimas en sus ojos ahora, lágrimas que tal vez eran reales, nacidas del pánico de ver sus planes desmoronarse. No entiendo qué pasó. ¿Por qué has cambiado tanto? ¿Qué hice mal? Por un momento, solo un breve momento, sentí el impulso de decirle la verdad, de gritarle que le había escuchado, que conocía cada palabra de su plan cruel, que sabía que su amor era una mentira, pero me contuve. No hiciste nada mal, dije suavemente.
Simplemente estoy viviendo mi vida de la manera que elijo vivirla, y esa es mi decisión que tomar, no la tuya. Esto no ha terminado, dijo Daniel con voz baja mientras se dirigían a la puerta. Para mí sí, respondí, y cerré la puerta detrás de ellos. Los siguientes meses fueron difíciles. Sofía intentó todo: lágrimas, enojo, manipulación, incluso trajo a familiares lejanos para que me hablaran de razón sobre la importancia de la familia. Pero yo me mantuve firme. Cada ataque, cada intento de manipulación, solo confirmaba que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, continué viviendo mi vida. Viajé a la costa, algo que siempre había soñado hacer. Pasé una semana en una pequeña cabaña frente al mar, caminando por la playa al amanecer, leyendo libros que había pospuesto durante años, simplemente existiendo sin el peso de las expectativas de nadie. Fue allí, sentada en la arena mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y púrpura, donde finalmente lloré. No por Sofía. No por el amor que nunca tuve realmente, sino por mí misma. Lloré por todos los años que había pasado viviendo para otra persona, sacrificándome, creyendo que el amor de una madre significaba desaparecer para que su hijo pudiera brillar. Pero también lloré de gratitud. Gratitud por haber descubierto la verdad cuando aún tenía tiempo de cambiar mi vida. Gratitud por los amigos que había hecho, por las experiencias que estaba teniendo, por los días que aún me quedaban por delante. 2 años después de aquel día de Acción de Gracias, estoy sentada en mi nuevo apartamento, más pequeño pero más acogedor que el anterior. Las paredes están decoradas con pinturas que he creado en mis clases de arte, fotografías de mis viajes, recuerdos de momentos reales de felicidad. Sofía y yo ya no hablamos. Después de aquel último encuentro en mi antiguo apartamento, intentó contactarme algunas veces más, pero eventualmente se rindió. Escuché a través de conocidos mutuos que están teniendo dificultades financieras que la casa que yo ayudé a comprar está en riesgo de ejecución hipotecaria. Parte de mí siente una punzada de dolor por esto, pero es el dolor residual de lo que pudo haber sido, no de lo que realmente fue. Mi testamento permanece sin cambios. Cuando muera, mi legado ayudará a mujeres que realmente lo necesitan, que luchan como yo luché, que aman como yo amé, y tal vez, de alguna manera, eso le dará significado a todo el dolor que experimenté. He aprendido que el amor verdadero no espera la muerte de alguien para beneficiarse. El amor verdadero no calcula, no planea, no mide el valor de una persona por lo que puede heredar. El amor verdadero simplemente ama, sin condiciones, sin expectativas, sin límites de tiempo. También he aprendido que nunca es demasiado tarde para elegirte a ti mismo. Durante 63 años, viví para otros. Ahora, en lo que sea que me quede de vida, vivo para mí. Y hay una paz profunda en eso, una paz que nunca conocí cuando trataba desesperadamente de ser suficiente para alguien que nunca me valoró. A veces, en las noches tranquilas, me pregunto si Sofía alguna vez se da cuenta de lo que perdió. No el dinero, no la herencia, sino la oportunidad de conocerme realmente. La oportunidad de tener una madre que la amaba incondicionalmente, que habría hecho cualquier cosa por ella, que habría dado hasta su último aliento para verla feliz. Pero esas preguntas ya no me quitan el sueño. He hecho las paces con el hecho de que algunas personas simplemente no pueden amar de la manera que nosotros amamos. Y eso no es un reflejo de nuestro valor, sino del suyo. Esta mañana María y yo fuimos a tomar café a nuestra cafetería favorita. Nos sentamos junto a la ventana, observando a las personas pasar, compartiendo historias y risas. Ella me contó sobre su nieto, sobre cómo está aprendiendo a tocar el piano. Yo le conté sobre mi próximo viaje, un tour por los viñedos del valle, algo que siempre quise hacer. ¿Alguna vez lo lamentas?, me preguntó María en un momento de silencio. ¿Alejarte de Sofía? Pensé en su pregunta cuidadosamente antes de responder. No lamento protegerme a mí misma, dije finalmente. Lamento que ella eligiera ser la persona que es. Lamento que nunca tuvimos la relación que yo pensaba que teníamos. Pero no lamento haber encontrado mi propia paz. Ella asintió, entendiendo lo que no dije, que el dolor del descubrimiento eventualmente se transforma en la sabiduría de la aceptación. Ahora, mientras escribo estas líneas, sentada en mi pequeño balcón con una taza de té caliente y el sol de la tarde calentando mi rostro,
Me doy cuenta de que he encontrado algo que nunca supe que estaba buscando. La libertad de ser simplemente Elena, no Elena la madre, no Elena la benefactora, no Elena la ingenua, que creía en cuentos de hadas sobre el amor familiar. Solo Elena, una mujer que ha vivido, que ha amado, que ha sufrido, y que ha encontrado la fuerza para elegirse a sí misma. El Día de Acción de Gracias se acerca nuevamente. Esta vez lo pasaré con María y su familia, quienes me han acogido como si fuera parte de ellos. Me han enseñado que la familia no siempre es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tu corazón. Y por eso, por esta segunda oportunidad de vivir auténticamente, por estos días de paz que nunca pensé que tendría, por la fuerza que encontré en mi momento más oscuro, estoy profundamente agradecida. No lloré cuando escuché a mi hija planear mi muerte como si fuera un trámite administrativo. No lloré porque las lágrimas no habrían cambiado nada. En su lugar, llamé a mi abogado, tomé el control de mi vida. Y me di a mí misma el regalo más grande que cualquier persona puede recibir. El permiso para vivir con dignidad, con propósito. Y con la certeza de que merezco amor verdadero, no fingido. Y si hay algo que quisiera que otros aprendieran de mi historia, es esto. Nunca es demasiado tarde para abrir los ojos. Nunca es demasiado tarde para proteger tu corazón. Nunca es demasiado tarde para elegir la paz sobre la ilusión. Y nunca es demasiado tarde para darte cuenta de que mereces algo mejor que el amor condicional de aquellos que solo te ven como un medio para un fin. La vida continúa. Cada día trayendo nuevas oportunidades, nuevas alegrías, nuevos comienzos. Y yo, Elena, a mis 65 años, finalmente estoy viviendo la vida que merezco. Una vida de honestidad, de paz, de amor verdadero hacia mí misma. Y eso, descubrí, es más valioso que cualquier herencia, cualquier casa, cualquier cantidad de dinero. Porque al final, lo único que realmente nos llevamos de este mundo es la paz que encontramos dentro de nosotros mismos. Y esa paz, nadie puede quitármela. Así que este día de acción de gracias alzaré mi copa y daré gracias. No por lo que perdí, sino por lo que encontré. No por la hija que pensé que tenía, sino por la mujer en la que me he convertido. No por los años que desperdicié viviendo en la ilusión, sino por los años que me quedan viviendo en la verdad. Y tal vez, solo tal vez, mi historia ayudará a alguien más a encontrar la fuerza para hacer lo mismo, para elegirse a sí mismo, para proteger su corazón, para vivir con dignidad, porque todos merecemos eso, todos merecemos amor verdadero. Y a veces, el amor más importante que podemos encontrar es el amor que nos damos a nosotros mismos.